Día. ¿Cómo me les ha ido? Me alegra saludarlos, verlos que están aquí, gracias a Dios. No bajar la guardia. Que no, que ya viene la tercera ola. Entonces hay que estar cuidándonos igual. Mascarilla, lavadito, evitar mucha gente, todo ese cuento. Eso es importantísimo hacerlo, de verdad que. Y bueno, por aquí estamos. Le cumplí a la mamá, anoche llegué, estaba ya con ella, por eso estoy medio quemadito, no sé, y es porque siempre, yo no me meto mucho en la piscina, pero me meto y se me olvida echarme esas cosas que se echa la gente, antibloqueador, ¿cómo es? Entonces me coge un momentico y me da una pela de los sol, pero bueno. Estamos, como lo dijo muy bien Yair, en el libro de Gálatas, ¿recuerdan? Que hace 8 días hemos comenzado a ver el capítulo 5. Capítulo 5 fue el que comenzamos a estudiar, ¿recuerdan? Y comenzamos viendo un mensaje titulado Pongámonos de pie y permanezcamos firmes para ser contados por el Señor. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿quién quiere ser contado por el Señor? ¿Sí? Es como mucha gente dice, ¿quién quiere recibir una bendición de Dios? Le apuesto que todos levantamos la mano. Pero ustedes saben, todos sabemos que hay requisitos del Señor en su palabra que nos dice para poder recibir sus maravillosas, hermosas y tremendas bendiciones. Hay requisitos. Entonces, así mismo, si queremos ser contados por el Señor, tenemos que permanecer de pie. O sea, eso implica que no nos debemos dejar derrotar, no dejemos, así estemos en el piso, levantarnos y ahí fortalecernos en Él y permanecer firmes a Él, firmes a su amor, firmes a su palabra, firmes con su misión, firmes a las decisiones que hemos tomado para con Él. ¿Sí? Acuérdense que no podemos ser, porque dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y en todo. O sea, es tremendo. No podemos ser de doble ánimo, sino que si yo he decidido algo para con el Señor, ojalá lo mantengamos y así vamos a poder permanecer firmes y de pie y ser contados por el Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a leer nuevamente nuestro pasaje que esta mañana nos llama a mirarlo y escudriñarlo en Gálatas 5, 1 al 6. Hacemos el pequeño resumen y entramos en los últimos 2 versículos que son los que no hemos visto. Dice la palabra de Dios, que es la Biblia así, en Gálatas 5, 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, gracias por este nuevo día, por la vida, por todo lo que nos da, Señor, por el privilegio inmerecido de poder estar aquí de pie, delante de mis amados hermanos y amigos, y poder exponer tu palabra, Señor. Y por eso, Padre, entendiendo y sabiendo que esto no es de sabiduría humana, de capacidad humana, de nada de eso, Señor, sino que es por la exposición de tu palabra y la obra maravillosa y poderosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que se hace la obra, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos hables, que podamos escuchar tu voz, Señor, y podamos entender, comprender, que nos des a saber lo que quieres con cada uno, Señor. Esto te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Recuerdan que hemos visto un enunciado grande
que incluía los primeros 4 versículos, que dijimos que pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la libertad que Cristo nos dio. Recuerden de todo lo que trata el libro de Gálatas, cómo hay algunos que se meten a escondidas y querían espiar esa libertad que tenemos en Cristo y que querían dañarla y querían enredar a los de la Galacia. Y cómo todo eso lo hemos aprendido para nosotros, lo hemos aplicado, e igual de eso se trata. O sea, si el Señor nos hizo libres, o sea, ¿cómo volver otra vez a ser esclavos? Entonces, de eso se trata. Es lo primero, para estar firmes en esa libertad. Y eran los versículos 1 al 4. Y allí, lo primero que dice así, el versículo 1 al 4, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os ligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y allí vimos 6 enunciados, 6 aspectos de ponernos de pie para ser firmes, para poder estar en la libertad que Cristo ya nos dio. Y lo primero que vimos en el versículo 1 fue: pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la libertad siendo diligentes. Todos sabemos que en la vida todo requiere diligencia. Ustedes lo contratan y su jefe o el que lo contrató espera que usted sea diligente en su trabajo, en lo que usted va a hacer. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo no en el Señor? ¿Sí? Y por eso ahí pues enfatizando esa primera parte, está pues firmes en la libertad. El llamado a atención de que, hey, somos libres. Y decíamos allí que los creyentes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, nosotros tenemos una victoria súper asegurada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nos pongamos de pie, estando firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuánta gente puede hacer una cantidad de cosas y después eso se le derrumba? En cambio, en el Señor, si estamos en el Señor y trabajamos para el Señor, todo eso no es en vano, nunca se perderá, nunca se derrumbará. Nosotros debemos estar firmes y unidos combatiendo por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que la mejor forma de hacer esto es vivir el Evangelio y predicarlo. Fíjense en que aquí no estamos diciendo que usted en esta iglesia, que usted no se puede maquillar, que las mujeres no pueden usar falda, que las mujeres tienen que tener el pelo que le llegue unos 5 milímetros arriba del piso. Nada de esas cosas. Solo estamos diciendo y motivándonos todos, invitándonos a que vivamos el Evangelio y lo prediquemos. Es que es una libertad lo que el Señor nos llamó. ¿Cómo va a ser que el Señor nos llama de la esclavitud de la carne, del diablo, del pecado, del mundo, a una iglesia, y en la iglesia entonces el pastor o los líderes ponen a la gente que no puede ir al cine, que no se puede echar maquillaje, que no puede comer morcilla, tan buena la envigadeña? Entonces, bueno, todas esas cosas, ¿sí? Lo segundo, pongamos de pie y permanezcamos firmes en la libertad en este campo. Tenemos que ser diligentes, ¿sí? ¿En dónde? En este campo. Hay cristianos que la pasan oyendo devocional 1, devocional 2, devocional 3, devocional 4, devocional 5, predica 1, predica 2, predica 4, alabanza 1, alabanza 2, ¿y a qué horas vive el Evangelio y a qué hora lo predica? Pero es que soy muy espiritual. No, pues se nota. Pero ¿a qué horas vive el Evangelio y a qué hora lo predica? ¿Y a qué horas se entiende la misión en la iglesia que usted está y que tiene que hacer? Mucha gente se va y están involucrados en obras en África o en Estados Unidos o yo no sé dónde. Ahora yo no sé cómo, porque las almas patriciónicas están acá, ¿o no? Bueno. Ok. Y tenemos que estar libres en este campo. Es que nosotros no nos imaginamos la batalla de dimensiones titánicas que tenemos. Es impresionante la batalla que tenemos.
contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Decíamos que esos son los que mucha gente llaman extraterrestres. No, esos no son extraterrestres, son demonios. ¿Ok? Las huestes espirituales de maldad están bajo el comando del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales estuvimos nosotros antes, y que estamos a veces y nos caemos de la gracia de Dios. Ahora, nuestra lucha, por eso hay que entender, no es contra la familia, porque comenzamos diciendo algo, y es verdad, como cuando nos convertimos y todo, muchas veces la misma familia nos ataca, gente querida, amigos, gente influyente. Usted si se convierte, acuérdese que va a recibir un ataque de una persona que para usted es demasiado importante, sea de la familia o sea amigo, amiga o jefe o alguien que ha influido en su familia y lo va a atacar de una forma impresionante. Eso es una prueba. Pero la lucha no es contra ellos. No hay que resentirnos con ellos, no hay que llenarnos de ira hacia ellos, no hay que tener rabia hacia ellos, ni aun sea a hermanos o personas que nos puedan presionar o atacar, lo que sea. No. Nuestra lucha es contra esos demonios, esas principales, esos potestades. Entonces, por eso las armas no sirven. Las armas carnales que nosotros usamos normalmente, pleitos, celos, envidias, disensiones, desprecios, voltear el cabello, esas cosas no sirven aquí. Esa batalla no sirven esas armas. Lo que sirve son otras armas. Las armas poderosas en Dios, esas armas que son capaces de destruir fortalezas, aún satánicas, que derriban todos los argumentos y toda esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que es capaz de llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, la lectura de la Biblia, la oración, la sumisión a Dios, la obediencia a Dios. Eso sí son armas poderosas. Por eso es que el Señor nos invita en el libro de los Efesios, el capítulo 6, a vestirnos todos los días, ¿cómo? Con la armadura de Dios. Debemos tomar cada día toda la armadura. Eso no es como decir, hoy no me voy a poner las gafas de sol, hoy no me voy a poner la bufanda. No. Cuando usted se va a poner la armadura, la tiene que poner toda. Ahí no dice, es que no me voy a poner, no me voy a calzar con el apresto del Evangelio de la Paz, sino que me voy a poner unos suecos nuevos que ven. No. Tiene que ponerse toda la armadura y salir a pelear, a salir a batallar, para poder cuando venga un día malo. ¿Cuántos han tenido días malos? Pues poder estar firme, brother, poder estar firme. Tremendo. Sí, hay cosas durísimas, y ahí es donde nos toca. Porque normalmente cuando nos va mal o tenemos problemas, dificultades, ¿qué tendemos a hacer? ¿Y qué debemos hacer más bien? Poner los ojos arriba en el Señor. Porque abajo no hay sino ayes, tristezas, desencanto. Los seres humanos cada día nos vamos a fallar más unos a otros, vamos a ser más faltones, por decirlo así. Usted no puede poner su esperanza en una persona, tiene que poner la esperanza en el Señor, porque los seres humanos fallamos. Entonces, tiene que mirar al Señor y saber quién es Él. Él no falla, nosotros, Ave María, pero Él, Muy bien, entonces, nosotros vamos a poder ponernos de pie y permanecer firmes en la libertad que Cristo nos dio, siendo diligentes en medio de este campo, solamente si echamos fuera, ¿a quién? Al carnal, ¿recuerdan? Y andamos en el Espíritu Santo. Eso es importante reconocerlo, porque es que cuando uno mismo falla, tiene que reconocerlo. Uno no puede estar andando carnal y haciendo cosas mal y todo, y después decir, eso es culpa de aquel o del otro, de aquel. No, señor. Cuidado con eso. Asuma. Y así es que realmente vamos a poder, pues andando en el Espíritu, vamos a vivir y predicar el Evangelio de Jesucristo, que es lo que el Señor quiere. Eso resume la misión y la visión también. Lo tercero, pongámonos de pie, pero nos quedamos firmes en la libertad en Cristo Jesús. Ahora, dice que está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, firmes
en esa libertad. Ahora dice, la Biblia es hermosa porque dice, ninguna condenación hay para ¿qué? Los que están en Cristo Jesús. ¿Esos quiénes son? Son dos. Unos, los que han llegado a ser salvos en Él. Ya no hay ninguna condenación. Pero también los que están en Cristo permanecen en Cristo. Porque es que no piense usted que usted se vuelve cristiano y usted ya es como Goku, que va sobre una nube y ya no lo toca nada. Oiga, cuidado, la lucha tan tremenda que uno tiene. Entonces no se confíe de ese cuento. ¿Ok? Ninguna condenación hay. Somos verdaderamente libres porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Muy bien. Cuarto, pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la libertad proclamando la verdad. La verdad. Cuando uno habla lo que dice la Biblia, uno no habla ninguna mentira. Uno habla la verdad. Hay que hablar la palabra de Dios. Hay una cantidad de iglesias donde usted va, el pastor lee un versículo y empieza a hablar. Y hágale, mijo. Tiene una verborrea impresionante. ¿Pero qué dice? ¿Qué está enseñando? ¿De quién? ¿De dónde está enseñando lo que dice él? ¿De su corazón o de dónde? ¿O es la Biblia lo que está enseñando? Entonces, mire lo que dice el versículo, el 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Sí, es como en esa iglesia donde le dice, no, vea, usted ya recibió a Cristo, pero vea, cuidado, va a cine, porque eso es pecado. Y pierde la salvación. Y tenga mucho cuidado con ir a esas discotecas mundanas, porque usted va allá, pero el Espíritu Santo le queda afuera amarrado como un caballo y usted entra a brincar como un cabro. Y usted, el Espíritu Santo le sale. Qué barbaridad, entonces es basura. Si usted es salvo, tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nunca lo deja hasta que llegue a la presencia de Dios. Y si usted dice que tiene el Espíritu Santo, dice que es salvo y va a hacer yo no sé qué cosa, pues allá va a una de esas brincotecas y no se siente mal, no es salvo. Usted no tiene el Espíritu Santo, olvide. Yo no estoy diciendo que usted puede ir a bailar si quiere, yo no estoy diciendo que ir a una discoteca es pecado, pero va a ser quién sabe qué cosa le estoy diciendo. Otra cosa diferente a bailar. Bien pueda. Y si usted no está haciendo nada más, está partiendo. Ahora, acuérdese, usted puede tomar ¿cuánto? 1, 2, 3 traguitos. De ahí para allá, ¿qué pasa? ¿Se embriaga? Y la Biblia, ¿qué dice? Dice, no tome trago, dice, no os embriaguéis. No os embriaguéis. Bueno, hay una cantidad de cosas, pudiéramos aquí cortar tela, todo, se nos iríamos para otro tema. Pero es eso, o sea, es entender que no es ponerle carga a los creyentes, y no ya son salvos, hay que enseñar la verdad y que decidan, cada quien decide, cada quien verá. Porque acuérdense de lo que pasaba aquí, que algunos creyentes de contexto judío les enseñaban a esos nuevos creyentes que se tenían que circuncidar, porque si no se circuncidaban no pueden ser salvos, que a pesar de haber recibido al Señor Jesucristo tenían que circuncidarse. Eso es, mire por qué le estoy diciendo lo que les dije. Y esos estaban inquietando y perturbando las almas de los creyentes, mandándolos a circuncidar y a guardar la ley. Y dice que habían salido de ellos, pero sin la autorización de ellos, de los líderes. Ok. Por eso nosotros que hemos aceptado a Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a toda la verdad y nos aparta de la mentira. El quinto aspecto que vimos, ¿cuál fue? Pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la libertad para evitar el legalismo. ¿Sí ve? Que todo va encadenadito, el legalismo. Dice el versículo 3, y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La Biblia dice que si nosotros desechamos la gracia de Dios y pretendemos justificarnos para con Dios por medio de las obras de la ley, es decir, las acciones que resultan como resultado o consecuencia de tratar de cumplir o aplicar la ley a nuestras vidas, como por ejemplo la circuncisión, aquí están usando el ejemplo de la circuncisión, vamos a quedar bajo maldición. Quedamos obligados ¿a qué? A guardar toda la ley. Pues dice que si usted falla en un punto, se hace culpable de
todos. Entonces, si usted se circuncida, o sea, guardando las obras y esa apariencia externa, para tratar de justificarse con Dios, no, que es que entonces la mujer un faldón hasta los pies y los hombres todos de camisa blanca y pantalón negro, ¿sí? Y le falla en lo más mínimo, una mentira piadosa, se hace culpable de lo más grave, culpable de todo, sencillo. Peligro en esto es caer en la tradición cristiana, por dejar de vivir una verdadera relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Entonces te pones a vivir una religión cristiana en lugar de vivir una relación personal con Cristo, por medio de la guía de la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Eso sí, sin ceder ni un milímetro de nuestra libertad en Cristo, porque el legalismo trae pecado a nuestras vidas. Y lo último que hemos visto de los esto, que dijimos, pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la libertad para no irnos a caer de la gracia. Ahí concluye esa parte. Versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si pasamos nosotros a vivir una vida de estar viviendo unas vidas llenas de fe en nuestro Señor Jesucristo, a vivir unas vidas haciendo las obras de la ley, con toda seguridad nos caemos de la gracia y terminamos pervirtiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque vamos a terminar diciendo que para usted agradar a Dios tiene que hacer obras. Y lo que es la relación íntima y personal pasa a segundo plano totalmente, lo cual es una mentira inmensa, terrible. Ahora, y aquí donde nosotros vamos a pasar al segundo aspecto esta mañana. ¿Cuál es el segundo aspecto? El que ya pues es en materia, digámoslo así, y es el segundo punto principal, y es pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la fe que Cristo nos dio. ¿Se acuerda que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros? Pues ¿qué? ¿Usted sí entiende lo que quiere decir ese pasaje? Quiere decir que la fe no es suya, que la fe es algo, un don de Dios, algo, o sea, que algo que Dios da y que se la puso a usted cuando lo vio arrepentido, humillado, quebrantado, dispuesto a creer en Él, y Él se la pone para que usted se salve. Imagínese. Entonces por eso estoy diciendo ahí, pongamos de pie pero nazcamos firmes en la fe que ¿qué? Que Cristo nos dio. ¿Ok? Vea lo que dice el versículo 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces vamos aquí a fundamentar y a que el Señor a través de su palabra nos muestre todo esto tan aparentemente sencillo, pero también tan profundo que quiere decir. Entonces lo primero que vamos a ver es pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la fe, siendo fieles a la justicia del Señor, fieles a la justicia del Señor. Vea lo que dice el versículo 5, dice así, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La Biblia lo que está diciendo ahí es que la obra del Espíritu Santo, si lo permitimos, esa obra que el Espíritu Santo va a hacer dentro de nosotros es llenarnos de una esperanza, de un consuelo, de una fortaleza, para que por fe, o sea, no por vista, sino por fe, por convicción de lo que Dios ha dicho en su palabra, nosotros vamos a esperar que se manifieste la justicia. Y por eso dice que el Espíritu gime entre nosotros viendo la cantidad de cochinadas que se hacen en este mundo, la cantidad de injusticia. Los jueces son los peores criminales en este país, una cantidad de cochinadas que tenemos acá. Y uno a veces quisiera gritar y desgarrarse. Entonces, nosotros en el Señor podemos esperar, a pesar la verdadera justicia que es en el Señor. Aquí no, aquí no, ni aquí ni en ningún país, así sea europeo o lo que sea. Pero mire, vamos a ver pues a qué dice la Biblia. En 1 Corintios 1, 26 al 31,
Vea lo que dice así. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, ¿qué éramos o quiénes éramos antes de llegar a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? No éramos unos sabios, no éramos poderosos, los poderosos del mundo, no pertenecíamos a la nobleza, éramos de lo débil y lo vil del mundo. Y a pesar de que nosotros antes éramos unos esclavos del pecado, de la carne, del diablo, del sistema mundial, de todo esto, que nosotros antes éramos lo vil y lo menospreciado de este mundo, pero ahora nosotros hemos sido redimidos, justificados y santificados en Cristo Jesús. Pasamos de ser una basura a ser un tesoro para Dios. Acuérdate, para el mundo no somos nada, pero para el Señor somos un tesoro. La niña de sus ojos. Damos otro pasaje para que nos siga clarificando esto. Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Porque hemos hablado de la obra redentora del Señor y que pasamos de nada a ser un tesoro. Dice en Romanos 5, 1, 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque estaba profetizado, y murió tal cual como estaba relatado en las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando nosotros creemos el Evangelio y entendemos que Él murió por los pecados porque somos pecadores, Él pagó ese precio, lo creemos y lo aceptamos, en ese momento nosotros somos justificados para con Dios por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese momento Cristo es nuestra justicia. Nosotros por medio de la fe en Cristo estamos firmes en la gracia de Dios. Es por eso que estamos firmes. O sea, nos arrepentimos, creímos en el Señor, creímos su palabra, creímos lo que el Evangelio dice, aceptamos a Cristo y en ese momento estamos firmes en la gracia. O sea, vamos al cielo sea lo que sea. Lo más grave que nos puede pasar a nosotros los cristianos es morirnos. Y si nos morimos, vamos al cielo. Punto. Ok. Entonces, por eso la Biblia nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe. Eso lo dice en Colosenses 2. Esto es parte de Colosenses 2:6. Entonces, lo que nos está diciendo es que así como lo recibimos a Él por fe, nosotros debemos andar como por fe. Y eso es lo justo delante de Dios. Porque mire qué curioso, el Señor está diciendo, a ver, ¿usted cómo me recibió a mí? Ah, por fe, Señor. Y ahora quiere andar por vista. ¿Cómo es la cosa? Ah, mi hijito amado rabito de paja. ¿Ah? Ahora, es decir, que nosotros vamos a permanecer firmes, siendo fieles a la justicia del Señor. O sea, ¿cómo? Creyendo y viviendo la Biblia.
Ah, usted sí creyó la Biblia para salvarse, pero entonces no cree para bautizarse, no cree para servirme a mí, no cree para ser fiel a mí, no cree para honrarme a mí, no cree para ofrendarme a mí, no cree... ¿Cómo es la cosa? Porque así es cuando nosotros vamos a orar de acuerdo con los estándares o con las normas de Dios. Y así es que permanecemos firmes en la fe. Nosotros vamos a poder ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo más? Si no es negándonos a nosotros y haciendo lo que el Señor quiere. Acuérdese, la viuda de Sarepta, cuando que no le quedaba sino un poquitico de aceite de harina, hermano, sí señor. Y llega un pastor, de esos que la gente dice, esos vividores. No, mentira, este sí era un hombre de Dios. Y le dice, hazme un pan, póngamele mantequillita con unos pericos bien ricos. Ya me está dando hambre. Oiga, ¿no es cierto? Le dice así, hágame un pancito. Y ella dice, pero está... María, este tipo que cree, pues, yo menos que ya pensó. Si yo y no es como le contestó, le dijo, yo me pensaba hacer un pan, comérmelo con mi hijo y morirnos. No hay más, morirnos. Y entonces ella entendió que él era un hombre de Dios y que eso venía de Dios y le hizo el pan. Y dice que comieron y se hacían todo y dice que nunca escaseó el aceite en la harina. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pero hay gente que está con necesidad y en lugar de darle a Dios, sea lo que sea, lo más fácil es el dinero, porque más difícil hay que tiempo. Al fin y al cabo el dinero usted, pues poco lo hacen, pero sacar del bolsillo, darle a Dios lo que es de él, confiando en Dios, eso es fácil, pero darle tiempo todos los días, dedicárselo a servirlo a él, amarlo a él, vivir para él, eso sí vale más. Pero ni siquiera confían en el dinero, que van a confiar en lo otro. Y ahí andan, no, se les escasea el pan, se les escasea el aceite, se les escasea todo. ¿Por qué? Porque no están viviendo en justicia, sencillo. Y piensan que por qué o qué el Señor tiene que cumplir, si usted no cumple con Él. Ahora, nosotros vamos a vivir unas vidas justas después de ser salvos al echar fuera de nosotros el carnal y permitir ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. Y eso me estoy expresando, me estoy explicando de lo que es las obras de la carne, las obras del Espíritu. Entonces usted sabe cuáles obras tenemos que dejar, cuáles obras tenemos, o sea, cuáles se van a ver porque no es que porque uno a veces dice, no, a ver, esto es muy complicado. En estos días me llegó un meme, no sé si lo han visto, que llegó una señora y dice, uy, y apenas el tipo es que lo está regañando y el tipo se agacha así, hace una cara más chistosa, y lo regaña, y entonces el tipo empieza a ver, creo que era un sacerdote hablando, y es que el hombre, la mujer no necesita sino que el hombre sea amoroso, entonces él dice que fiel, que no es que, y empieza a decirle como 50 cosas, y a medida que le iba diciendo, el hombre iba empacando la maleta y dice, güey, o sea, dice, ¿cómo va a cumplir uno con todo eso por Dios? Pero entonces yo a veces me he sentido así con Dios, pero es muy sencillo, o sea, porque cuando uno no anda en la carne sino en el Espíritu, las cosas se dan. Entonces uno no tiene que decir, a ver, ya hice esto, ya fui, ya tengo gozo, ya tengo paz, ya tengo... No sé, las cosas se dan. El Espíritu Santo de Dios nos recuerda que en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve, o sea, la esperanza que se ve no es esperanza, ¿o sí? No. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. Después le digo que estaba hablando de esa justicia que se manifestará. Por eso la Biblia nos dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos da la paciencia necesaria para obrar de acuerdo a la palabra de Dios hasta que estemos en la presencia del Señor.
Muy bien. Segundo aspecto. Pongámonos de pie y permanezcamos firmes en la fe, siendo fieles al amor del Señor. Al amor del Señor. Ve el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ok? Entonces vea lo que, vamos a ver un pasajito para empezar a desglosar este punto. En 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. La circuncisión nada es. La incircuncisión nada es. Sino el guardar los mandamientos de Dios. Es que yo soy circuncidado. Es que yo soy incircunciso. Esa no es la cuestión, mijo. Usted obedece la palabra de Dios, usted vive la palabra de Dios, usted guarda los mandamientos. No, pero es que estamos hablando de circuncisión. No. Eso no es nada. Que sea circuncidado o sea incircunciso, no sirve para nada. Porque entonces es como, se la voy a cambiar. Es que yo leo la Biblia. Que lea o no lea, eso no me importa. ¿Vive la Biblia o no la vive? ¿Obedece o no obedece? Puede que haya gente como ratones de biblioteca que me han metido en la Biblia y después salen a vivir como se les da la gana. ¿De qué sirve entonces lo que leyó? Muy bien. La palabra de Dios aquí nos dice que no hay diferencia entre estar circuncidado o no estar circuncidado, porque lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios nosotros cumplimos al estar en Cristo Jesús, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, esto va más allá. Eso es parecido a lo que les decía el Espíritu Santo. Porque si yo estoy en Cristo, estoy cumpliendo la ley. Y al estar en Cristo, estar en control del Espíritu Santo, la vida mía va de una manera increíble. Por eso la palabra de Dios aquí nos dice, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. La Biblia nos dice, hermanos, que la clave para permanecer firmes en la fe, siendo fieles a la justicia y al amor del Señor, es entender que la fe obra por el amor. Es decir, la fe trabaja por el amor. Esto quiere decir que si nosotros le creemos a la palabra de Dios, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios, creerle la palabra, eso es fe. Y esta fe trabaja junto con el amor que Dios ya puso en nuestras vidas, y es cuando nosotros vivimos la palabra de Dios. Entonces, no solo creer la Biblia, sino vivir también la Biblia. Vea lo que nos dice 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo le dan gracias al Señor y oraban por estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque veían la obra de la fe. Es decir, estos hermanos tenían tanta fe que la veían en acción. Y fuera de eso, ese amor que ellos tenían los llevaba a trabajar incansablemente en la obra del Señor, en el avance del reino, en la iglesia, en todo. Y tenían constancia en la esperanza, en el Evangelio del Señor, enfocados en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa fe que trabaja junto con el amor en nuestras vidas nos lleva a obedecer la palabra de Dios y a vivir llenos de esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros permanecemos firmes en la fe, siendo fieles a la justicia y al amor del Señor, nosotros vamos a amar a nuestros hermanos de hecho y en verdad, como podemos ver en 1 de Juan 3, 14 al 18. 1 de Juan 3, 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y se acuerda una de las cosas que el amor hace? Que yo les he dicho que con eso ya quedamos fritos todos. El amor no hace nada indebido. Ah, no, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Es indebido lo que está haciendo. Ah, puede dar a entender o es algo indebido. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, o sea, no es salvo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Cristo por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Usted pone la vida por sus hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Menos mal que yo no soy sino un tiesto de barro, porque en la versión mía diría, ¿cómo carajos mora el amor de Dios en ese vergajo? Yo soy muy horrible, muy malo. Dios es muy amoroso, pues. Pero eso es lo que quiere decir. Sino que Dios es un caballero, yo no, Él sí. Usted ve un hermano con necesidad, ore compañero, mejor dígale trove compañero, pero como que un hermano con necesidad y usted teniendo con qué en su bolsillo y le dice, vaya, ore, le falta más amor, le falta más fe. Hijitos míos, no nos amemos ni de lengua, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí ven? Ahí no lo dice, pero lo que yo expresé, ahí está metido, ¿o no? Que es que el Señor es un caballero. La Biblia nos dice que una señal de nuestra salvación es amar a los hermanos. Y los amamos así mismo como Cristo nos ama. ¿Con un amor qué? Incondicional. Es un amor que nos lleva a ayudarnos, un amor que nos lleva a respetarnos, un amor que nos lleva a apoyarnos de hecho y en verdad, un amor dadivoso, un amor verdaderamente desinteresado, un amor que no se queda solo en palabras, sino que se va a los hechos concretos. Si nosotros permanecemos firmes en la fe, siendo fieles a la justicia y al amor del Señor, nosotros vamos a vivir sin temores. Vea este pasaje, 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nosotros vivimos con temores, es porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Es decir, que aún falta muchísima madurez y crecimiento en Cristo. Si nosotros permanecemos firmes en la fe, siendo fieles a la justicia y al amor del Señor, nosotros vamos a vivir una vida con enfoque celestial. Enfoque celestial. Mire lo que dice Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, está hablando Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. A lo máximo es el Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿sí? Por las obras de la ley, por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¡Qué hermosura es nuestra salvación! Una de las cosas más increíbles es el gran cambio en los valores.
que nosotros experimentamos. Porque una vez que somos salvos en Cristo, lo que antes era lo máximo, nuestra prioridad, lo que antes era más importante, ya no lo es. Vestir ropa impecable, la mejor marca, Chemise Lacoste, es Saint Laurent, relojes Rolex, teléfonos de lo más caros, iPhone forrado en oro. Toda esa vagabundería, que eso es lo que los hombres dicen que es lo importante. Las mujeres, 7 cirugías incorporadas en CD, High Resolution. Toda esa bobada. Ahora lo más importante es lo que es importante para nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros permanecemos firmes en la fe, siendo fieles a la justicia y al amor del Señor, nosotros vamos a vivir unas vidas consagradas al Señor Jesucristo. Como podemos ver, una ilustración en la Biblia, un ejemplo, 2 Corintios 5, 14 al 20. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos motiva, nos anima, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién? Cristo. Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, o sea, ¿quiénes son los que viven? Los que arrepintieron y creyeron en Jesús. Ahora tenemos vida. Ya no vivan. No vivan sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Tan fácil, ¿no? Que se deja engañar a uno. Ellos llegan elegantes, impecables, y le pegan una robada. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar todas. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio. Ahora vea lo que tenemos que andar nosotros, que es lo importante para el Señor. El ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, Dios quiere que nadie se pierda, que todos procedan a arrepentimiento, que se salven. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que rogamos desde aquí. Reconcíliese con Dios, reconcíliese. Nosotros ahora en Cristo tenemos vida, pero ahora debemos vivir con, para y por nuestro Señor Jesucristo, no para nosotros. Ya no más vivir para nosotros mismos. Ahora nosotros estamos sobre esta tierra para buscar lo que es de Cristo. ¿Se acuerda que hay una parte en Filipenses donde dice, porque todos buscan lo suyo propio y pocos buscan lo que es de Cristo? Qué verdad más tremenda, ¿no? Pero nosotros tenemos, aquí en esta tierra, debemos estar para buscar lo de Cristo, para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, cada día. Ahora nosotros estamos para llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación, o sea, que los hombres se reconcilien con Dios. Y lo debemos hacer con la palabra de la reconciliación, con el evangelio verdadero. Ese evangelio que le dice a la persona que vea, usted, la Biblia dice claramente, Dios le dice a usted, no esta iglesia, no una religión, no una secta, no una filosofía, sino que Dios en su palabra le dice a usted que usted es un pecador, porque usted ha hecho mentiras, usted ha fornicado, usted ha adulterado, usted ha codiciado, usted ha robado, ha hecho de todo. Arrepiéntase, ya le perdona a Dios y luego ponga su fe en el Señor Jesucristo. Reconcíliese con el Señor. Y eso lo debemos hacer con la palabra reconciliación. Y aquí está el evangelio. Es el evangelio de la justicia. No el evangelio de la prosperidad. No el evangelio de la sanidad. Conviértase al Señor Jesucristo, que le quita el mal aliento y la pecueca. Conviértase al Señor Jesucristo y lo verá que se enriquece.
Es una cochinada, una vagabundería. No, arrepiéntase, pecador. Usted es un cochino pecador, eso sí. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados y todas las cochinadas. Pídale perdón a Dios. Y luego ponga la fe en el Señor Jesucristo. Eso sí. Porque ahora nosotros, hermanos, somos del Señor. Él nos compró con su superior sangre para que seamos embajadores, sus embajadores en esta tierra, rogándole a los hombres que están muertos en sus delitos, en sus pecados, que se reconcilien con Dios. Y si nosotros permanecemos firmes en la fe, siendo fieles a la justicia y al amor del Señor, nosotros vamos a vivir unas vidas llenas de obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a poder cumplir con Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No, ay, usted me ama. Ay, Señor, ay, yo te amo. Y dice, guarde los mandamientos. Ay, qué palabra tan dura. Pero cuando nosotros los creyentes, en lugar de estar viviendo unas vidas llenas de firmeza en la libertad y en la fe que es en Cristo Jesús, nos comenzamos a preocupar por lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer, ahí es cuando los creyentes vamos a terminar juzgándonos unos a los otros y dejando de obedecer a Dios. Cuando los creyentes no nos preocupa hacer lo que Dios nos manda en su palabra, es cuando nosotros no estamos firmes en la fe, porque no somos fieles ni a la justicia ni al amor del Señor. El resultado es que vamos a vivir unas vidas llenas de desobediencia al Señor Jesucristo. Y además seremos unos legalistas. Si tú has venido por primera vez, o ya has venido, o ya has entendido que Cristo puede liberarte de tu cuerpo de muerte. Cristo puede liberarte de la esclavitud del pecado. Cristo puede liberarte del lazo en que te tiene cautivo el diablo. Cristo puede liberarte de la vida desenfrenada, de desobediencia, de pecado que llevas. Al final puedes pasar acá y te mostraremos cómo puedes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal por medio de la fe. Te presentarán el Evangelio que ya te lo compartí. Hermanos, nosotros que ya somos salvos en Cristo Jesús, preguntémonos si de verdad creemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Y le devuelvo la pregunta por otro lado. Si usted cree eso, ¿por qué invierte más tiempo en el trabajo del mundo que en las cosas del Señor? Ahora, usted en el trabajo del mundo puede hacer las cosas del Señor, lo que pasa es que no las hacemos. Pues aquí suficiente ha parado el hermano Greg a enseñarnos de eso de una forma brutal, buenísima. Pero ponga la mano en el corazón y piense. Ahora, sí lo creemos, porque si creemos que el trabajo del Señor no es en vano, ¿por qué no estamos trabajando en este campo? Si Cristo nos libertó, somos verdaderamente libres, pero entonces, ¿por qué nos queremos volver a esclavizar? Preguntemos si estamos de pie y si estamos firmes proclamando la verdad, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, salvo por gracia y santo por la misma gracia, por medio de la fe. ¿O será que hemos caído al legalismo? Que de pronto en el mejor de los casos decimos aún salvo por gracia, pero santo por obras. Preguntémonos, ¿nos estamos tratando de justificar para con nuestro Dios por lo que hacemos y no por lo que creemos? Cuidado, así vamos a caer de la gracia. La pregunta es, ¿estamos andando en la carne o en el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién nos está controlando? ¿La carne o el Espíritu Santo? Hermanos, ¿realmente creemos la palabra de Dios? Si es así, ¿por qué no la obedecemos? Si es así, porque si nosotros sabemos muy bien que nos salvamos arrepintiéndonos para con Dios, confesando los pecados, pidiéndole perdón, poniendo la fe en el Señor Jesucristo, ¿por qué no lo hacemos? Si creemos que después de ser salvos debemos permanecer a sus pies, dispuestos a darle la gloria y la honra, ¿por qué no lo hacemos? Si creemos que debemos permanecer así sumisos al Señor todo, ¿por qué después de ser salvos nos cuesta tanto discipularnos?
¿Por qué nos cuesta tanto servir? ¿Por qué nos cuesta tanto ofrendar? ¿Por qué nos cuesta tanto testificar? Nosotros somos llamados a creer la palabra de Dios y permitir que el amor de Dios nos lleve a vivir su palabra bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Somos llamados a permanecer firmes en la libertad que Cristo nos dio ya. Y además estar firmes en la fe en Cristo, para poder seguir siendo fieles a la justicia y al amor del Señor. Porque así vamos a poder vivir unas vidas llenas de obediencia a Dios. Si nosotros no hacemos esto, nos caemos de la gracia de Dios al legalismo. Así de sencillo. Muy bien, vamos a orar. Señor Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Que tu palabra corre y sea glorificado Dios. Cumpla ese propósito por el cual tú la enviaste esta mañana aquí a tu casa. Y Señor, necesitamos muchísimo de ti, Señor. Por favor, ayúdanos, límpianos, obra en todos y cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.